Shalom, bendiciones para todos, estimados amigos, hermanos, bendición en este día de Shabbat en el cual nos encontramos reunidos. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra Escuela Bíblica Teológica. Hoy vamos a un nuevo tema. Hemos concluido en la sesión anterior con el tema acerca de la inmersión. Y vamos entonces hoy a pasar a un nuevo tema que ya lo vamos a colocar, ya lo vamos a ver en pantalla. Muy bien, ya tenemos entonces el documento en pantalla. Ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Un tema bastante fundamental, fundamentalísimo, íntimamente relacionado con lo que es la fe bíblica, el pecado. Vamos a comenzar entonces con esta lección que, como les dije, va a ser breve. Vamos a hablar acerca de este tema que es el pecado y lo define la Escritura en la sección de los escritos nazarenos, más popularmente conocida como el Nuevo Testamento, específicamente en la primera carta de Juan, el capítulo 3 y versículo 4, de la manera siguiente. El pecado es la transgresión de la ley y la Torá, es el enunciado. El pecado es la transgresión de la ley, la Torá, la desobediencia a los mandamientos de Yahweh. Este es el enunciado. Y nos dice el texto bíblico, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues aquí viene la definición bíblica, o básicamente de los escritos nazarenos, el pecado es infracción de la ley. Entonces, mis estimados hermanos, aunque este tema, el pecado, es un tema muy fundamental en el concepto de la enseñanza bíblica, creo que es difícil que haya alguien que no conozca sobre este tema, pero aunque sea tan fundamental, déjenme decirles que fuera de este versículo no conozco otro que nos permita una definición así, exacta, breve, concisa, de lo que es pecado. Les invito a hacer la tarea. Si consiguen uno similar a este en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, me lo comparten, por favor, para agregarlo a la lección. Pero hasta donde conozco, solamente Primera de Juan 3:4 nos dice, el pecado es infracción de la ley. No conozco otro texto que diga qué es el pecado. Y cuando vamos, por ejemplo, a esto que se llama o se conoce como la Torá, y buscamos un texto que diga algo semejante a esto, pecado es tal cosa, pues no lo vamos a encontrar. Bueno, hasta ahora yo no lo he encontrado. Lo que encontramos muchísimo es testimonios acerca de la entrega de la Torá, acerca de quebrantar los mandamientos, acerca de, o sea, pasajes de las Escrituras que se relacionan, pero una definición. Me refiero a un texto que tenga una definición, como esta que dice, el pecado es infracción de la ley. Esto es una definición corta, breve, concisa, precisa, exacta, sí. Entonces, cuando vamos a decir, si nosotros buscamos por internet, por ejemplo, ¿qué es el pecado según la Biblia? Todas las referencias que encontremos, todos los links o los enlaces que encontremos en internet, en el buscador, si ustedes googlean, allí van a encontrar que todas le van a dirigir a este versículo. Este es el versículo que tiene como el premio mayor en la definición, en el concepto por excelencia de lo que es pecado. Entonces, yo me pregunto, y me pregunto aquí públicamente para todos nosotros, y los que no creen en las Escrituras nazarenas o el Nuevo Testamento, sino que solamente, por ejemplo, aceptan lo que llaman Antiguo Testamento o Tanaj, ¿cómo hacemos para definir el pecado entonces según las Escrituras que no sea este versículo de Primera de Juan 3:4? Bueno, en mi búsqueda, en mi estudio, encontré muchos textos, pero creo que el que más de pronto a mí me gusta para definir esto se encuentra en Éxodo 20, que es el capítulo donde nos narra la entrega de la Torá por mano de Moisés al pueblo de Israel. En el versículo 20, ya luego de los enunciados de los mandamientos,
conocido como 10 mandamientos, o los 10 enunciados. Entonces, dice el versículo 20, aquí lo estamos tomando de la traducción K2 israelita mesiánica, dice, Moshe respondió al pueblo, no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él. Y aquí no hay una definición como en primera de Juan 3:4, pero se puede inferir lo que ya vamos a comentar. Dice, para que no cometan pecados. Entonces aquí ya toca hacer una interpretación. En este enunciado, el pecado es infracción de la ley, no hay nada que interpretar. Es una declaración, ¿verdad? Está muy claro. Es una definición clara. Pero aquí no es lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es interpretar o inferir que el contenido del pasaje bíblico, donde ha, en los versículos previos, mencionado la boca de Yahweh, los mandamientos, las instrucciones, los enunciados, entonces allí podemos comprender que todo eso fue dado para que no cometan pecados, para que no se cometan pecados. Entonces, en el sentido de la interpretación, se puede inferir que no cometer pecados es sinónimo o es igual a observar estos enunciados, estos mandamientos, estas instrucciones que se están dando acá en el capítulo 20 del libro de Éxodo. ¿Ok? Entonces, como les dije, no he encontrado un versículo tanto en la Torá como en todo el Tanaj, es decir, lo que llaman desde el griego y en el cristianismo el Pentateuco como el Antiguo Testamento. No he conseguido un versículo que defina el pecado como lo hace Primera de Juan 3:4. Nosotros, que sí creemos en las escrituras nazarenas, llamadas Nuevo Testamento, entonces podemos entender claramente en base a la luz de este texto que lo que se dice acá tiene relación. Que infracción de la ley es cometer pecado y la ley es esos mandamientos dados por Yahweh para que no se cometan los pecados. Entonces vamos a tener lecturas hoy un poco amplias de la escritura, porque aquí continúa diciendo, el pecado se introdujo en este mundo por la desobediencia de Eva, Hawá, y de su esposo Adán. Y la referencia bíblica es Génesis 2 y 3, así que vamos a leer 2 capítulos de las escrituras y vamos allá al texto bíblico. Éxodo 20, y aquí es donde están los enunciados de los versículos que nos muestran los mandamientos. De esto estábamos hablando. Ahí están los 10 mandamientos. Luego viene entonces el versículo 20 y al final todo lo que la escritura muestra con relación al propósito que tienen estos mandamientos para que no pequemos. Aquí lo dice, no teman, ha venido para probarlos y para que ustedes, esta versión Lavín dice no se descarríen, pero todas las demás versiones dicen para que no pequen, que es lo que significa exactamente. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Y quedaron terminados el cielo y la tierra con todo su ejército. Para el 7º día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al 7º día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yahweh Elohim hizo el cielo y la tierra. No habían aún matorrales sobre la tierra, ni había germinado la hierba del campo, porque Yahweh Elohim no había enviado lluvia sobre la tierra y no había hombre que cultivara el suelo, aunque brotaba del suelo una neblina que regaba toda la superficie de la tierra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y del suelo Yahweh Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, con el árbol de la vida en medio del huerto,
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén sale un río para regar el huerto y después se divide y se hace 4 brazos. El primero se llama Pishón, el que serpentea por toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es bueno, también hay ámbar y ónice. El segundo río se llama Gihón, el que serpentea por toda la tierra de Cush. El tercer río se llama Hidekel, el que corre al oriente de Ashur. Y el cuarto río es el Perat. Yahweh Elohim, o Perat más bien, Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo atendiera. Y Yahweh Elohim le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, dice, positivamente morirás. Hay algunas palabras que emplea Lavín con las que a mí no me resultan muy prácticas para lo que estamos hablando. Creo que Lavín es la única que utiliza esta palabra, positivamente morirás. Aparte que a mí me parece como, aunque eso lógicamente tiene que ver con el trasfondo hebreo de la declaración que se dice acá, pero para nosotros que hablamos en español, positivamente morirás es un contrasentido. O sea, morir positivamente es como un contrasentido. Aquí todas las versiones dicen ciertamente morirá. Positivamente esto lo que significa es como una afirmación. ¿Eh? Es una afirmación de que morirán, una certificación de que morirán. Pero puesto así, positivamente morirás, no, a mí por lo menos no me satisface esa traducción. Dice luego, Yahweh Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayudante adecuada. Y bueno, ya por aquí está toda la historia en adelante, pero aquí es la parte donde nos va adentrando al tema de lo que es el pecado. Dice, aquí da una instrucción: no debes, no debes. Este no debes señala lo que no debe hacerse, porque se interpreta, se entiende que es de la desobediencia lo que es el pecado. Luego aquí viene entonces como el hombre, Yahweh, perdón, le coloca una compañera, y en el versículo 3 vamos a encontrar entonces ya la historia en el capítulo 3, más bien, vamos a encontrar la historia donde el hombre y la mujer cometen pecado, que básicamente es desobediencia, ¿no? Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que había hecho Yahweh Elohim, y le dijo a la mujer: ¿de veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le contestó a la serpiente: podemos comer del fruto de los otros árboles del huerto, es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto que Elohim dijo: no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer: ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim, que conocen el bien y el mal. Aquí es importante tomar en cuenta, fijarnos muy bien en lo que es el desarrollo de la historia, de cómo se origina el pecado que se conoce como el pecado original. Primero nos habla nos ilustra un actor en esta obra que se le llama la serpiente, que, bueno, por eso digo que en el contexto hebreo, si traducimos literalmente como se dice en el contexto hebreo, literalmente sería el serpiente, pero para los que hablamos en español, decir el serpiente es un contrasentido, porque hay un conflicto de género en esa afirmación, en esa redacción, desde el punto de vista de la gramática español. Por eso es que a veces la traducción tiene que ser flexible para ajustarse a lo que se dice desde el hebreo, a cómo se acomoda eso en la lengua en la que nosotros hablamos, en este caso el español. Entonces, la mujer le contestó a la serpiente: podemos comer del fruto de los otros árboles del huerto, es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto que Elohim dijo: no coman de él ni lo toquen, para que no mueran. O sea, la mujer estaba consciente de que había prohibición solamente para un fruto que generaba ese árbol, definido como el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le dijo a la mujer: ustedes no van a morir. Aquí es donde viene la mentira, aquí es donde el Satán introduce la mentira y medias verdades para convencer a la mujer a caer en la desobediencia.
Y le dice, lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim que conocen el bien y el mal. Entonces, esto es verdad, pero esto es mentira. Ustedes no van a morir. Primero les dice una mentira y luego les dice una verdad. Mezcla la verdad con la mentira para convencer. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, fíjense aquí está la obra del Satán. El Satán persuade con mentiras y medias verdades, pero luego está aquí quien comete el pecado. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y deleite a los ojos, o sea, le pareció atractivo a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó su fruto y comió, y también le dio a su esposo, y él comió como ella. Entonces, es importante aclarar aquí que no fue el Satán el que pecó por ellos. El Satán incitó, pero quien comete el pecado entra por medio de la mujer, y la mujer, ¿verdad?, comparte con su esposo y los dos cometen el pecado. Ella tampoco obligó a Adán a cometer pecado. Cada uno en su libre albedrío decidió cometer el pecado de desobedecer lo que Yahvé había ya dicho. Entonces se les abrieron los ojos, tal cual como les dijo el Satán, a los dos, y percibieron que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Estos versículos van para mucho, pero ya que son temas como paralelos, ¿no? Dentro del pasaje no nos vamos a ir del contexto en el que estamos, que es el pecado. Oyeron el sonido de Yahvé Elohim que se paseaba por el huerto a la hora fresca del día. Aquí se abre un paréntesis para decir qué bonito debe haber sido esa experiencia de estar en ese lugar de la creación y poder ver el espíritu de Yahvé pasearse. Oyeron el sonido de Elohim que se paseaba por el huerto de la fresca, lo digo a la hora fresca del día. Digo ver en el sentido de metafórico, ¿no? Porque si Yahvé es espíritu, ellos no lo veían, pero escuchaban el sonido, sentían su presencia, sabían que él estaba allí. Y el hombre y su esposa se escondieron de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Y Yahvé Elohim llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Es decir, aquí, según este relato bíblico, había voz audible y el hombre podía conversar con el Creador. Él contestó, oí tu voz en el huerto y me dio miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces él preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te había prohibido comer? Aquí llama la atención la forma en que esto presenta la historia, porque Yahvé pregunta como si él no supiera. ¿Qué nos muestra esto acá? Que el padre espera que luego de haber cometido pecado, la persona lo confiese. No viene él directamente a reclamar, sino que él espera que el hombre tome la iniciativa de confesar. Comiste del árbol del que te había prohibido comer, eso ya él lo sabía. El hombre dijo, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y yo comí. Era verdad, pero era una manera de justificarse, como que si él no hubiera hecho nada malo. Le echó toda la culpa. Esto pasa muy frecuentemente cuando se cometen delitos, entre varias personas o entre dos personas, entonces siempre el uno le está tratando de echar, como decimos aquí vulgarmente, echarle el carro al otro. La mujer, ella es la culpable. Y Yahvé Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó, yo comí. Es decir, yo tampoco tengo la culpa, fue la serpiente. Entonces, todo el mundo empezó a señalar, los tres actores se comenzaron a señalar al otro. Entonces Yahvé Elohim le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, más degradada serás que todo el ganado y todas las bestias salvajes. Sobre el vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí se infiere que aparentemente, si esto está hablando en lenguaje literal, la serpiente era distinta en el tiempo de la creación hasta este momento, que es sentenciada a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo, lo cual es también un lenguaje metafórico, ¿no? Porque sabemos que no come literalmente polvo. Lo que significa es que andará arrastrándose por la tierra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. Fíjense que aquí hay todo un lenguaje metafórico en el sentido de que ciertamente
hoy día nosotros podemos ver que hay una enemistad entre el hombre y el ser humano, digo, la raza humana y las serpientes, y que ciertamente a la serpiente se le mata por la cabeza y hasta un dicho popular hay sobre eso, pero además aquí hay dentro de todo esto un lenguaje que tiene un significado espiritual ya desde el punto de vista del linaje de el mal, el hombre ligado al pecado por el Yetzer Hará o por la inclinación al mal, y el tema del linaje de la mujer que ya apunta hacia el Mesías, que viene como respuesta o como solución, como antídoto al veneno de la serpiente, que es el pecado. Pues bien, y a la mujer, y cuando dice tú le herirás en el talón, pues es toda una simbología profética relacionada con el tema de la redención y la herida propiciada al Mashiach sobre el madero. Eso lo entendemos nosotros, lógicamente, a la luz de todo el resto de las escrituras, porque si solamente leyéramos este versículo y no tuviéramos más ninguna otra referencia, pues difícilmente quizás llegaríamos a esa conclusión, porque no tendríamos los otros textos sobre los cuales nos basamos. Y a la mujer le dijo, haré más severos tus dolores de parto, con dolor darás a luz tus hijos, tendrás apego a tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. Adán le dijo, como hiciste lo que dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comiera, el suelo queda degradado por tu culpa, con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? Que tienen que ver sentencias contra la serpiente, contra el Satán, sentencia contra la mujer, sentencia contra el hombre, inclusive aquí llevó sin tener ninguna culpa, castigo la tierra fue degradada por causa del pecado de la humanidad para hacerse una tierra árida y que no produjera como originalmente había sido establecida para que en toda parte de este mundo hubiese una tierra fértil. Y bueno, esto para que el hombre tuviera mucho más trabajo, un trabajo más duro para poder producir de la tierra el alimento. Y lo que nos indica que originalmente el propósito de Yahweh era que el alimento se produjera de la tierra. Luego es que va modificándose hasta la alimentación de hoy día de la humanidad, que incluye no solamente el producto de la tierra, ¿no? Y dice, espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. De aquí donde se basan algunos ya para entonces imponer el tema de la alimentación vegetariana, pero es que la escritura no se queda aquí, la escritura va avanzando, la revelación bíblica va siendo progresiva y luego vamos viendo que no solamente se alimentaban los hombres de las plantas del campo. Luego dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, este texto creo que lo tenemos por aquí en el documento más adelante. Y aquí entonces concluimos toda esta parte de la historia, donde aquí se está estableciendo las consecuencias del pecado. Vamos de nuevo al documento. Vamos aquí al documento. Estábamos en el pecado se introdujo en este mundo por la desobediencia de Eva y Adán, o Hawá y Adán. Hemos leído capítulo 2 y 3 de Génesis. Y bueno, desobediencia. La desobediencia es básicamente la interpretación o la traducción, digamos, de la palabra pecado. Pecado igual a desobediencia. Luego dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Yahweh, refiriéndose a los seres humanos. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Yahweh. La escritura, en este caso, literalmente o puntualmente, Pablo le escribe a los romanos diciéndole que todos han pecado, comenzando por los romanos a quienes se le dirigió la carta y luego por extensión a toda la raza humana. Y luego dice que están a causa de esto destituidos de la gloria de Yahweh. Y nos muestra Romanos 3:23, donde dice, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Y donde terminamos aquí en el capítulo 3 de Génesis, nos muestra entonces acerca del castigo del pecado, que es la muerte. Y está refiriéndose a la inexistencia. Aquí es importante acotar, aclarar, señalar que no está hablando por ninguna parte la historia de Génesis 2 y 3 de ningún infierno ardiente donde la gente vivirá llevando candela por toda la eternidad, que es lo que dentro de la religión institucionalizada del cristianismo
e inclusive creo que en algunas corrientes del judaísmo también se cree en esta especie de infierno del cual se habla y que ellos llaman la muerte eterna. Pero muerte es inexistencia, esto que dice acá, inexistencia. No se puede estar muerto si se existe en algún lugar, no sé en qué parte, porque todavía no tenemos claro, bien definido en dónde es que se encuentra el infierno, porque unos dicen que está en el fondo de la tierra, otros dicen que está en el núcleo de la tierra, otros dicen que está en otro planeta, otros dicen que está en el sol. Bueno, no se ponen de acuerdo los que enseñan acerca del infierno, dónde es que está. Nosotros pues creemos es que la muerte es inexistencia y eso fue lo que se le declaró al hombre que tendría por causa de la desobediencia y el pecado, la muerte. Punto. Y ya para ir concluyendo, tenemos en Génesis 2, versículos 16 y 17, Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, lo que dijo la mujer, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que morirás. Esta es tomada de la traducción K2 israelita mesiánica, donde dice será cierto en lugar de positivamente morirás. Prefiero esta traducción, aunque no es de mis preferidas la traducción K2 israelita mesiánica, pero aquí en este pasaje la prefiero por encima de la BIN cuando dice será cierto que tú morirás. ¿Ok? Luego Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es un repaso de lo que ya leímos de los capítulos 2 y 3 de Génesis. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yahoshua, nuestro maestro. Este versículo es comúnmente repetido al caletre por los predicadores cristianos y ellos, al momento de decir esto, creen que la paga del pecado, que es muerte, significa irse al infierno, literalmente. Ellos piensan que aquí está diciendo, parece mentira, pero es que cuando la persona está en el cristianismo y es formada con esta enseñanza, está tan programada mentalmente que ya leer muerte como paga del pecado es entenderlo como infierno. O sea, para ellos aquí dice, porque la paga del pecado es permanecer por los siglos de los siglos en el infierno llevando candela. Pero aquí solamente dice porque la paga del pecado es muerte. Y como muerte significa inexistencia, aquí podría decir simplemente porque la paga del pecado es dejar de existir. Pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach, Yahoshua, nuestro maestro. Primera los Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, que en este concepto Adán significa el pecado original, porque así como en Adán todos mueren, o sea, por causa de un hombre entró el pecado, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Entonces ya esto tiene que ver con el tema de la redención, la salvación, que no es tema para hoy, lo dejaremos para otro día, para su momento. Finalizamos con esta declaración que dice lo siguiente, y debo decir que he creado este documento con partes del documento viejo de Fundamentos de la Fe que veníamos utilizando y partes del documento nuevo revisado por el Moré Joseph recientemente en este año, donde algunas cosas ha ampliado y otras ha reducido. Entonces he complementado una parte de uno y una parte del otro para traerles esta porción acá. Y esta parte sí me interesaba, que es de la revisión de este año, donde dice: lo que no está prohibido en la Torah no es pecado. Esto, hermanos, mire, a muchos quizás les escandalizará, pero esta es la realidad. Estos son raíces hebreas, es decir, el texto bíblico. Lo que no está prohibido en la Torah no es pecado. Duélale a quien le duela, o no sé, al que no le guste, que no le guste, pero es la realidad. Si no está prohibido por la Torá, no se puede señalar como un pecado, aun cuando pudiera parecer inapropiado para algunos. Bueno, hay cosas que para la mentalidad humana de cada quien puede considerar inapropiado. Y ahí es cuando yo he explicado en otras ocasiones lo que Pablo dice acerca de los pecados de conciencia, cuando se peca contra su propia conciencia. Si yo digo esto es pecado, lo establezco como una ley de conciencia para mí. Si yo digo
Tomarme un vaso de agua es pecado y me tomo un vaso de agua, yo estoy pecando contra mí mismo, contra mi propia conciencia. No es un pecado de la Torá. Creo yo que no sea un pecado de muerte porque no está establecido por la Torá, pero estoy cometiendo un pecado contra mí mismo, contra mi propia sentencia que he declarado diciendo que tomar un vaso de agua es pecado. Y finalmente, lo que no se ordena en la Torá no es obligatorio, aun cuando pudiera parecer apropiado para algunos. Lo que no se ordena, ese tipo de cosas que vienen ya a establecerse como tradiciones, como costumbres, como prácticas que no ordena la Torá, no es obligatorio. Entonces, ayer les hablaba un poquito de la tradición de que, por ejemplo, encender velas, encender lámparas, encender luces para observar el Shabbat. Eso no se ordena en la Torá, por lo tanto no es obligatorio. Aun cuando pudiera ser apropiado para algunos hacerlo. Y el que lo quiera hacer, que lo haga, no, tampoco es pecado, porque la Biblia tampoco prohíbe prender velas en el día de Shabbat o para recibir el Shabbat. Por lo tanto, hay que estar claro que lo que no prohíbe la Torá no es pecado, pero lo que no ordena tampoco es obligatorio. Esto creo que es suficiente para el tema en el día de hoy. Saludos y bendiciones para todos. Bueno, hasta aquí dejamos entonces la grabación, esperando que puedan revisar el tema en el video que luego les estaré compartiendo y a realizar el resumen de la clase. Me despido entonces hasta la próxima edición para efectos de la grabación.